Hey, ¿qué tal, traders? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Soy Alejandro Ávila, fundador de BM, y les doy la bienvenida a esta nueva sesión. Hoy estoy muy emocionado de compartir con ustedes un aspecto crucial en mi estrategia personal de trading. En este video nos sumergiremos en tres conceptos clave sobre Smart Money: imbalance, order blocks y liquidez. Estos conceptos no solamente son fundamentales para entender cómo funciona el mercado, sino que también son pilares en los que baso mi análisis y la toma de decisiones en el mundo del trading. Ya sea que vayas iniciando en esto o seas un trader experimentado, estoy seguro de que encontrarás valor en lo que tengo para compartir hoy. Sin más preámbulos, vamos a iniciar. Pero antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo sobre trading y unirte a nuestra comunidad en Telegram. En la descripción encontrarás los enlaces principales. Ahora sí, vamos a lo más importante. Comencemos. Comenzando con el tema del día de hoy, como bien mencioné en el inicio, vamos a ver tres pilares que son los únicos que yo tomo en cuenta sobre Smart Money para mi estrategia, ¿ok? Estos son básicamente tres. Vamos a eliminar todo lo que está dibujado aquí, ¿ok? Para que tengamos un gráfico limpio, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los tres pilares que nosotros tomamos en cuenta? Primero que nada, vamos a quitar esta parte para que tengamos todo más limpio y sea más sencillo, ¿ok? Entonces, el primer pilar que nosotros tomamos en cuenta son los order blocks. El segundo, imbalances. Y el tercero, liquidez del mercado. ¿Ok? ¿Por qué nos fijamos en estos aspectos principalmente? Pues muy sencillo y muy importante. Esto es a consideración y opinión mía, ¿ok? No es que tenga la razón absoluta, pero es una opinión que yo he observado a raíz de las distintas estrategias que ya hay y existen y que se promocionan día con día, como ICT, Smart Money, entre otros aspectos, ¿ok? Todas las estrategias tienen principios básicos. ¿Cuáles son los principios básicos? Estructura de mercado, soportes y resistencia. Vamos a ponerlos aquí. Principios básicos. ¿Cuáles son? Uno, estructura. Dos, soportes. Tres, resistencias. Y listo. ¿Ok? Básicamente son como los tres pilares más importantes que siempre existen, ¿no? Porque podremos añadir otro que podría ser la tendencia, pero bueno, básicamente eso se podría unir con la parte de estructura de mercado. Pero ¿por qué yo no tomo otros aspectos en cuenta muy importante? Porque grandes o los otros aspectos llegan a converger bastante con las soportes y las resistencias, como es el choke, el boss, entre otros aspectos, ¿ok? Realmente tienen una gran convergencia con esos aspectos e inclusive también los order blocks y la liquidez, entre otros aspectos. O sea, son grandes convergencias entre uno y otro. Pero yo tomo solamente en cuenta estos tres aspectos, ¿ok? Para mí estos son los tres aspectos que más han funcionado en mi estrategia personal y a los cuales yo sí los apruebo. Esto realmente, los demás no los apruebo realmente mucho para mi consideración a opinión personal. Por supuesto que puedo equivocarme, no quiere decir que no, ¿ok? Recuerden que esto es consideración personal. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos en este aspecto? Pues muy sencillo y muy importante, buscar cuáles son los puntos más importantes. Comencemos con el primer aspecto que es un order block. ¿Ok? Vamos a anotar aquí qué es la definición de order block para que tengamos todo en cuenta. ¿Ok? Un order block es un grupo de órdenes que puede actuar como soporte o resistencia, como lo decía, ¿no? Entonces, aquí es muy importante esta parte, ¿ok? En otras palabras, básicamente un order block es una zona donde el precio ha estado anteriormente y ha encontrado una gran cantidad de órdenes de compra o venta, dependiendo mucho la estructura y la tendencia, en la que sugiere a los participantes, a los grandes inversores, considerar ese nivel como importante, ¿ok? Básicamente en trading es utilizado para poder tomar decisiones
sobre compra o venta. ¿Ok? Entonces, es muy importante esta parte porque se determina como una resistencia y un soporte. Recordemos que un soporte y una resistencia son puntos claves donde el mercado tiende a reaccionar considerablemente. Si no saben cómo ubicarlo correctamente en trading, en el playlist de trading para principiantes, he dejado una sesión específicamente para ese aspecto. ¿Ok? Vayan a verlo si es que tienen alguna duda para que puedan entenderlo con una mayor certeza. ¿Ok? Eh, ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, cuando existe un precio o la tendencia y el precio llegan a acercarse a un order block, los traders pueden considerar entrar a una posición larga, es decir, de compra, esperando que el precio rebote en ese punto. ¿Ok? Estos, como bien lo mencionaba, pueden también fungir como niveles de stop loss o de take profit. ¿Ok? ¿Para qué? Para que de esta manera nosotros también podamos delimitar nuestro riesgo. Es decir, con estos aspectos nosotros podemos considerar cómo tomar una gestión de riesgo y cómo poder meter una operación pertinente. Que es muy importante que tengamos esto en cuenta. ¿Ok? Ahora, ¿cómo nosotros podemos encontrar un order block? La gran mayoría de los traders, como a vista personal, un error que suelen cometer es buscar únicamente order blocks en temporalidades más cortas. ¿Qué es lo que sucede? Como lo he dicho en sesiones anteriores, cuando nosotros vemos una temporalidad de mayor rango de tiempo, tendemos a ver una fuerza considerable, es decir, una fuerza mucho más grande, donde el mercado tiende a reaccionar mucho más. ¿Me explico? Entonces, a simples palabras, ¿qué es lo que sucede aquí? Un order block es un soporte o resistencia donde el precio reacciona, ¿ok? Y además de ello, es ubicado en un cambio de tendencia. ¿Ok? De esta manera nosotros vamos a encontrar un order block. Ahora, ¿cuáles son básicamente los pasos que nosotros podemos seguir de manera sencilla para poder ubicar un order block? Pues bueno, muy sencillo. Buscar un movimiento de precio significativo en el gráfico, ya sea en tendencia alcista o bajista. Por ejemplo, vamos a 4 horas para que sea muy sencillo. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede aquí? Muy sencillo. Si nos vamos aquí, por ejemplo, aquí podemos observar que existe ya un cambio de tendencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros debemos de entender y yo, por ejemplo, aquí observo como un order block. ¿Ok? Del tamaño de la vela, considerando las mechas, es como yo considero un order block. ¿Ok? Ya lo tengo predeterminado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es la vela anterior al cambio de tendencia. ¿Ok? Es decir, esta vela que nosotros vamos a hacer un poquito más grande para que tengamos una mejor vista, esta vela que nosotros estamos observando aquí, que es bajista, es la que salió horrible eso, entonces mejor vamos a meter otra figura porque salió horrible. Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros si podemos observar esta parte, esta pequeña vela que nosotros que podemos observar aquí, ese es nuestro order block, es decir, la vela anterior al movimiento, al cambio de tendencia. ¿De acuerdo? Esta es una vela o un order block a 4 horas. ¿Ok? Entonces, normalmente lo que yo hago siempre es colocar order block 4H. ¿Ok? No hay necesidad de poder colocarlo, o sea, si ya tienen diseñado cómo es que funciona toda esta parte, pues realmente es sencillo, ¿no? Ya no tienen que estar colocando. Yo lo coloco porque continuamente mando los análisis al canal de Telegram. Entonces, yo ya conozco mi análisis, yo ya conozco cómo está estipulado cada una de las cosas que yo tengo, pero las demás personas no. Entonces, por eso es que yo coloco todos los nombres que podemos encontrar
dentro de esta parte. ¿Ok? Entonces, este es mi order block. ¿Ok? Vayamos aquí. Entonces, vamos a notar cómo es que nosotros podemos ubicarlo. Entonces, es la vela anterior al movimiento o cambio de tendencia. ¿Ok? Contemplando cuerpo de vela y mecha. De esta manera nosotros encontramos y sabemos cómo poder reaccionar a un order block. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros observamos un cambio de tendencia, es cuando nosotros podemos delimitar qué es un order block. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que sucede? Aquí podemos encontrar justamente otro order block, que sería básicamente este. ¿Ok? Este order block es de igual manera. ¿Por qué? Porque recordemos que la estructura de mercado estaba siendo alcista. ¿Ok? Entonces vamos a entender. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, quiebre. ¿Ok? Entonces aquí es donde nosotros ya encontramos un quiebre de estructura. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya no se considera un rompimiento o un retroceso. Entonces, quiebre de estructura, ¿vale? Entonces, aquí este es nuestro order block y si se dan cuenta, lo respeta. Recuerden que siempre existe algo dentro del mercado y lo menciono creo que en cada sesión, puedo sonar muy repetitivo, pero es algo que suele olvidarse. Existen siempre los falsos rompimientos. ¿Ok? Estos falsos rompimientos nosotros los vamos a ver muy, muy seguido. El mercado no respeta las zonas en su totalidad ni nada por el estilo. Entonces es muy importante que nosotros contemplemos estos aspectos para poder llegar a operar. ¿De acuerdo? Aquí hay otro dato interesante que ahorita lo vamos a mencionar, que es otro aspecto que yo tomo en cuenta en mi análisis con Smart Money. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los pasos que yo tomo para poder encontrar mis puntos sobre order blocks y con esto es lo que yo puedo decidir si es un order block válido o simplemente no es necesario poder llegar a contemplar. ¿Ok? Estos son order blocks. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos llegar a hacer? ¿Ok? Veamos cómo es que reacciona el mercado cuando existe un order block. Muy sencillo. Cuando estamos viendo nosotros en esta parte, por ejemplo, ahora porque estamos viendo en tendencia 4 horas, pero, y está muy alejado también el punto del precio actual para poder hacerlo, pero vean cómo es que reacciona. Aquí está. ¿Cómo está reaccionando mi order block? El mercado, mejor dicho, perdón, cómo está reaccionando el precio al order block que yo tengo estipulado. ¿Qué es lo que sucede? Si se dan cuenta, no coincide al 100%. Aquí está mi order block en 4 horas, que es básicamente este aspecto, esta vela. ¿Ok? Si lo bajo a temporalidad de 1 hora, ¿qué es lo que sucede? Ya no coincide al 100%. La vela tendría que ser esta. Aquí es donde nosotros debemos de estipular qué es lo que estamos observando. Normalmente cuando bajamos temporalidades dentro de las gráficas es cuando vamos a comenzar ya a pulir una operación. Aquí puedes moverlo si tú quieres, ya es decisión totalmente personal, pero yo no lo haría porque va a quedar enorme el order block. ¿Se dan cuenta? Aquí, por ejemplo, en 1 hora ya lo respeta en su totalidad, básicamente, ¿no? Llega como al 55% del order block y se cae. Y aquí, por ejemplo, es lo que yo menciono, ¿no? Lo toca y lo respeta. Entonces, aquí es donde nosotros podemos llegar a delimitar estos aspectos para poder tomar decisiones sobre trading. ¿De acuerdo? Entonces, cuando bajamos temporalidades, vamos a anotarlo aquí, al bajar temporalidades, servirá para pulir las entradas operativas. Es decir, para ay, tener mayor precisión. Básicamente va a funcionar para esos aspectos únicamente.
¿Ok? Entonces, cuando nosotros operemos, debemos de tener en cuenta estos aspectos para poder tomar las decisiones correctamente y no adelantarnos a los movimientos. Recuerden que nosotros especulamos, pero sí podemos tener una certeza al momento de estar operando. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante eso. Entonces, si quedó claro el tema de cómo ubicar un order block, qué es un order block, podemos avanzar. Y como anotación, recuerden que les decía los principios básicos de trading. Estructura, soportes y resistencias. Vean qué es esto. Ahora lo entienden. Vean qué es esto. Entonces, es muy importante esos aspectos para que se quede totalmente claro. Soportes y resistencias son los pilares de cualquier estrategia de trading existente en la actualidad. Son los pilares del mercado o son los pilares con los que nosotros vamos a interactuar considerablemente. ¿Ok? Entonces, el segundo aspecto, vamos a seguir adelante con él. Entonces, este ya quedó, ya vimos cuál es. Ahora vamos con el tema de imbalances. ¿Ok? Vamos a eliminar un poquito esta estructura y vamos a esta parte. ¿Qué es un imbalance? Bueno, los imbalances básicamente son ineficiencias dentro del mercado. Recordemos que el mercado se rige por la ley de oferta y demanda. Esto siempre es muy importante que lo sepan. Ley de oferta y demanda. ¿Ok? Entonces, el mercado es una lucha constante entre, vamos a hacerlo un poquito para acá, entre compradores, que es normalmente al color que siempre lo tiene la gente, es verde, y vendedores, ¿ok? Y rojo, ¿no? Que es cuando el mercado cae. Es una lucha constante estos dos aspectos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer aquí? Para poder entender qué es un imbalance, es uno de los conceptos más importantes sobre esta parte, ¿ok? Se refiere a una situación en la que hay una desproporción entre justamente la oferta y la demanda. Es decir, que hay más demanda que oferta, se dice que hay un imbalance de venta. Mientras que el lado contrario, si hay una más oferta que demanda, hay un imbalance de compra. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? El imbalance puede ser causado por muchos factores. Noticias económicas, anuncios de empresas, eventos geopolíticos, entre otras cosas. Por ello es muy importante lo que yo mencionaba y lo que he mencionado siempre, tanto en el canal de Telegram como en la parte de las sesiones anteriores. Hacer trading no únicamente es saber interpretar la gráfica, este es el 50%, pero ¿y el otro 50% dónde está? En las partes fundamentales. Si ustedes entienden los eventos geopolíticos, la macroeconomía, van a entender por qué es que suceden ciertas cosas y van a tener una perspectiva del mercado muchísimo más grande. Si no lo entienden, básicamente van a estar operando a ciegas. ¿Por qué? Porque van a perderse oportunidades muy buenas dentro del mercado. Van a dejar de operar cuando existen noticias, cuando se puede llegar a interpretar la noticia. Ojo, no quiere decir que siempre va a estar en lo correcto, pero sí puedes tener una mayor estadística de éxito, si puedes comenzar a entender cómo funciona la economía, cómo funciona el tema geopolítico, cómo, por ejemplo, afecta la guerra o beneficia la guerra entre Irán e Israel, cómo es que afectan ciertos aspectos importantes, ¿no? Entonces, muy importante ese aspecto. Ok, entonces, ¿qué es lo que deseamos sobre el imbalance? Vamos a hacer este más grande porque esto es importantísimo que se entienda. La ley de oferta y demanda. Vamos a colocarlo en otro color para que no se pierda. Ok, entonces, esto es básicamente order blocks. Ok, vamos a juntarlo un poco. Ahora, imbalances. ¿Qué es un imbalance? Bueno, pues muy sencillo. Como bien decía, un imbalance, déjenme coloco los colores y todo. Un imbalance es ineficiencia
dentro del mercado. Es decir, desproporción entre oferta y demanda. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante entender esta parte. ¿Y cómo es que nosotros debemos de, o sabemos que ahí existe esto? Es lo que decía en un punto dado. Siempre el mercado lleva una lógica y siempre buscará un equilibrio. ¿Qué son estos dos aspectos que nosotros o que estoy mencionando en este momento? Pues muy sencillo, la lógica. Después de un movimiento fuerte va a existir un movimiento contrario, que es básicamente conocido en este aspecto como una toma de beneficios. Movimiento prolongado, vamos a colocarlo aquí, movimiento prolongado, retroceso. Movimiento prolongado, retroceso. Y así consecutivamente. Eso es lo que siempre sucede dentro del mercado. Aquí está otro ejemplo por aquí, mire. Movimiento, me descenderá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Movimiento prolongado, retroceso, movimiento prolongado, retroceso y bueno, otras cosas, ¿no? Ya. Entonces, aquí es lo que nosotros debemos de entender dentro del mercado financiero. Ahora, ¿cómo ubicar un imbalance? Básicamente el imbalance que nosotros podemos tomar es dentro de este aspecto. El equilibrio dentro del mercado no debería de haber espacios en blanco. ¿Cuáles espacios en blanco? Por ejemplo, esto. Si se dan cuenta, normalmente un imbalance va a estar guiado por tres velas consecutivas. ¿Ok? ¿Cuáles son esas tres velas que nosotros podemos considerar? Es, por ejemplo, esta que está aquí y por último, esta. Estas son nuestras tres velas que nosotros vamos a considerar para poder comenzar a entender un imbalance. ¿Ok? Para que quede totalmente unido y lo entendamos en su totalidad. Es decir, tres velas consecutivas en tendencia, es decir, hacia la misma dirección, ¿de acuerdo? Que se consideraron. Ahora, si se dan cuenta en este aspecto, ¿qué es lo que sucede? Miren, la mecha de esta vela se encuentra en este punto, en un precio de 2.356.13. El cuerpo de la vela es muy grande, ¿ok? Es decir, que hubo una fuerte venta dentro de este rango, que cerró hasta este punto, pero teniendo un mínimo mucho más bajo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hubo una fuerza un poco considerable de compradores, pero no suficientes, y queda este espacio en blanco. Es decir, que no hay una unión entre los aspectos de venta y compra que existieron, provocando una ineficiencia en el mercado. Esto es lo que nosotros consideramos imbalance. Estas pequeñas ineficiencias son los que consideramos imbalances. ¿Por qué? Vean cómo son los casos. Velas que coinciden en su aspecto total, donde las velas, los cuerpos de las velas, mejor dicho, las mechas de las velas coinciden y chocan una con otra. Aquí, por ejemplo, no existe esto. En esta gran vela no hay, ¿no? Entonces queda este espacio que justamente lo rellena aquí, ¿no? Entonces, estos aspectos son los que nosotros tomamos en cuenta al momento de operar y buscar imbalances dentro del mercado, ¿ok? Entonces, estos son los pasos que nosotros seguimos para poder tomar en cuenta y saber cómo es que funciona un imbalance y cómo es que funciona un, o cómo mejor dicho, encontrar un imbalance de manera correcta en el mercado financiero. ¿Ok? Esos son los puntos que tomamos en cuenta. Ahora, la liquidez. Como bien lo decía hace un momento, el mercado siempre va a tener una lógica y siempre va a buscar tener una estabilidad o un equilibrio en el mismo. Aquí tachamos que ya quedó imbalance
y vamos por la liquidez. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que podemos encontrar esta liquidez? Muy sencillo, los altos y los bajos del mercado. ¿Ok? ¿Cómo es que consideramos los altos y los bajos? Por ejemplo, vamos a bajar un poquito la temporalidad, 15 minutos, para que tengamos una mayor visibilidad. Aquí está. Un alto que solamente crea liquidez, justamente las mechas de las velas son la mayor liquidez que existe. Y aquí lo quema. ¿Ok? Y esto es considerado una toma de liquidez, básicamente. Ojo, las tomas de liquidez no siempre van a ser completamente lineales, ¿no? No van a ser literalmente derechitas como así, así. Nunca van a ser así. Es muy raro que sean de esta manera. Normalmente tiene una pequeña inclinación. ¿Por qué? Porque es básicamente el mercado. O sea, existe una gran oferta y demanda que sobrepasa la anterior, entonces por eso es que hay un pequeño, como se podría llegar a decir, desequilibrio, pero realmente no lo es. Simplemente es la fuerza con la que lleva esta etapa. Y eso es todo. Aquí existe otra, y esta es, por ejemplo, triple toma de liquidez que nosotros consideramos. Entonces, ¿cuáles son la liquidez? Vamos a ponerlo aquí. Copiamos este y lo pegamos para que sea mucho más sencillo. Si se dan cuenta, la liquidez, la verdad es que es muy sencillo de poder entender. Entonces, el tema de liquidez se toma en las mechas de altos o bajos del mercado. ¿Ok? Nota, no siempre oh, son lineales. Suelen llevar una inclinación por la fuerza de la oferta y demanda. Entonces, con esto nosotros podemos entender qué es lo que está sucediendo dentro del mercado. Y con esto nosotros nos vamos a dar una idea de hacia dónde se está dirigiendo el mercado. Algo que mencionaba, los objetivos del mercado, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, aquí estamos, ¿qué es lo que estamos observando? Haciendo la unión de los tres aspectos, vamos a eliminar esto. Listo. ¿Qué es lo que sucede? Aquí nosotros podemos observar un order block, perdón. No me lo dio, no sé por qué. Aquí está un order block. Estamos en temporalidad de 15 minutos. Entonces yo lo tengo como una hora o menos. Este es mi order block de una hora, de 15 minutos. ¿No? ¿Qué es lo que sucede? Aquí existen diversos puntos a los que yo puedo considerar como importantes. Aquí hay un imbalance que es pequeño, pero que miren cómo respeto, ¿no? Entonces aquí simplemente yo coloco el nombre, imbalance 15 minutos. ¿Ok? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Aquí, por ejemplo, existe la toma de liquidez. ¿Cuál es mi objetivo principalmente que estaba sucediendo en este aspecto? Era subir a tomar esta liquidez. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde nosotros podemos considerar desde aquí, aquí, o inclusive esta que está aquí. Esta liquidez ya la tomó, nosotros podemos considerar como un objetivo cumplido y de hecho se dan cuenta coincide con otro order block. Entonces, aquí es donde nosotros ya comenzamos a tomar en cuenta principalmente para nuestras operaciones. ¿Ok? Entonces, perdón, los altos y los bajos. Toma de liquidez básicamente. Una triple toma de liquidez. La dibujamos y listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si, por ejemplo, nosotros viéramos que estamos en este punto, aquí utilizamos Fibonacci y listo. Aquí comienza mi operativa. Hay tres puntos en los que nos recordemos, como la sesión anterior, tres puntos en los que nosotros podemos tomar nuestra operativa, que básicamente sería aquí, podría ser en esta zona, o por último,
en esta zona. Estos tres puntos que nosotros que acabo de marcar son los que yo podría considerar como óptimos para poder entrar a la operación, ¿no? Y simplemente si, por ejemplo, yo entro en este punto, ajusto mi riesgo y lo coloco al inicio del order block. Y listo. Tenemos una operación. Si yo lo llegara a colocar en este punto, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Yo entro a la operación, inicio del order block, o inclusive si quieren colocarlo un poco más, hasta aquí quedaría, ¿no? Entonces, aquí depende mucho qué es lo que ustedes, cómo es que vayan a operar y su gestión de riesgo, ¿ok? Pero sí es muy importante que contemplen estos aspectos para poder tomar decisiones, ¿ok? Por eso es que yo simplemente en Smart Money tomo estos tres aspectos, porque son los que más me suelen tomar una mayor relevancia, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Aquí, por ejemplo, existe un imbalance sumamente pequeño, muy pequeño, pero puedo considerarlo, puedo tomarlo como un punto de partida. ¿Me explicó? Ese no es, no quieren tomar ese, pues está este otro. Ese es otro imbalance, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros vamos a tomar muchas decisiones, pero basadas en todos los factores. No es únicamente porque ya se creó un imbalance, voy a comenzar a operar. No, no es únicamente porque ya tengo un order block. ¿Qué hubiera pasado si ustedes inician su operación aquí y dejan su operación de esta manera, suponiendo que llegaran hasta aquí? ¿No? Aquí, pongamos un 3 a 1. Los liquida, básicamente liquida su operación en este punto. ¿Por qué? Porque existió el falso rompimiento. Entonces, es importante que tengan eso en cuenta. Si ustedes no toman en cuenta esos aspectos, difícilmente van a poder comenzar a operar. Entonces, estos son los pasos que yo tomo para poder tomar una decisión en mi estrategia personal. Perdonen, estoy un poco enfermo, sigo un poco enfermo, entonces el hablar mucho ya me saca un poco la garganta. Pero ya estamos por terminar. Entonces, haciendo ya la combinación de varios aspectos, esto es lo que nosotros estamos observando. Si se dan cuenta, en cada una de las sesiones ya voy juntando todos los aspectos que yo tomo en mi estrategia personal para poder comenzar a hacer la operativa. ¿Ok? Aquí ya he comenzado a utilizar Smart Money, he comenzado a utilizar estructura de mercado y también, sobre todo, Fibonacci, que son los aspectos que hemos contemplado en las sesiones anteriores. Entonces, esta es mi estrategia personal. Esto es lo que yo considero y tomo en cuenta para poder comenzar a tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, ya por último, solamente queda tomar la última sesión, que básicamente esta sesión va más enfocado al último aspecto que yo tomo en cuenta, que son las zonas de interés, los altos y los bajos en las sesiones y las zonas de rechazo. ¿Ok? La zona de interés, la zona de reacción y la zona de rechazo básicamente son lo mismo, pero depende mucho el contexto, es el nombre que se le suele dar. ¿Ok? Entonces es importante que se tenga en cuenta eso. ¿Vale? Entonces, espero que haya quedado claro en todo este aspecto de cómo es que yo tomo los pasos para poder tomar en cuenta y para poder entrar a las operaciones sobre los aspectos de Smart Money que yo solamente tomo en consideración. ¿Ok? Como lo he dicho en muchas ocasiones, la estrategia que yo estoy publicando en estos momentos no es para que la imiten al 100%, no es para que hagan lo que yo hago, es para que tomen en cuenta ciertos aspectos que a ustedes les funcione y les sirva. Si no les funciona, ¿cómo ubico yo un imbalance? Háganlo a su modo, a su modo. Todo esto lo he diseñado yo, ¿ok? A lo mejor la parte de la ubicación de Smart Money, perdón, del order block, es muy similar a cualquier otra, porque son como los pasos que se lleva. Pero, ¿qué es lo que sucede? Yo he acoplado cada aspecto a la forma en la que yo opero. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer sí o sí. No es seguir mi estrategia al paso, al pie de la letra, perdón. No es seguir lo que yo hago en cada momento, sino que ustedes acoplen
cada uno de los aspectos que les funcione, eso sí, a su estrategia. Los que no les funcione, tírenlos, deséchenlos, olvídenlos. ¿Ok? Muy importante eso. ¿Por qué? Porque si no, se van a sobresaturar de información. ¿De acuerdo? Por eso es que trato de hacerlo lo más sencillo posible para que de esa manera se tenga en consideración ciertos puntos importantes. ¿Ok? Entonces, recordemos que de Smart Money yo en mi estrategia únicamente tomo aspectos como order blocks, que están aquí, liquidez e imbalances. Es lo único que yo tomo en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante. Oh, ahora no me sale derecho. Ahí está. Es muy importante para que ustedes lo puedan tomar en cuenta y a consideración para poder poner en práctica en su estrategia. ¿Ok? Entonces, esto es lo que estamos observando en mi estrategia personal. ¿De acuerdo? Entonces, sin más por el momento, yo me paso a retirar. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o algo por el estilo, no duden, no olviden que pueden dejar sus comentarios para poder ayudarles y resolver esas pequeñas dudas que les surgen. ¿Ok? También no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna de las sesiones de trading que vamos a estar subiendo en los próximos días y también unirse al canal de Telegram. En este canal diariamente subo análisis que yo hago, como los que estoy mostrando, noticias de mercado, eventos geopolíticos, macroeconómicos, entre otros aspectos. ¿Para qué? Para que vayamos día a día operando considerablemente. Entonces, sin más por el momento, yo me despido, espero que les haya servido. Recuerden que estamos para poder hacer trading de manera rentable. Así que tengan excelente día.